Yo, la verdad, una alegría también, bueno, para mí y para la Diputación, poder participar en la publicación de este libro de las décadas doradas, un libro que al final pues, nos invita a viajar por la historia de la arquitectura moderna, de la mano de alguien que la ha vivido en primera persona, la ha estudiado también y, bueno, y ha pensado a fondo pues, todo el tema de esta arquitectura moderna. Y bueno, y yo es que tampoco puedo añadir mucho más de Gerardo Olivares en toda su trayectoria profesional. No es frecuente encontrarse con libros que combinen con tanta naturalidad y con tanto rigor profesional y también la verdad, con un tono también de emoción personal, porque Gerardo ha conseguido eso en este libro que hoy estamos presentando. No un libro cualquiera, la verdad que yo lo he visto como una mirada también muy honesta, una mirada profunda y sobre todo muy personal, porque cada vez que nos hemos reunido, ¿verdad?, ha sido como algo que te sale de dentro, algo que has llevado toda tu vida y has tenido toda tu vida preparando y hoy pues lo estás viendo ya hecho una realidad. Desde la Diputación, bueno, bien sabéis que estamos apostando pues, por apoyar proyectos como este, porque creemos firmemente también en la importancia de conservar, compartir y difundir sobre todo lo que es el conocimiento y especialmente pues, cuando viene de alguien que ha dedicado su vida pues, a observar y a construir con mucha sensibilidad. A través de esta obra, pues Gerardo no solo nos habla de edificios y de estilos, sino también de personas, nos habla de contextos, nos habla de decisiones que marcaron una época y que pues siguen teniendo hoy un sentido y sobre todo un eco en la sociedad actual. Por esto el agradecimiento que yo le hago a Gerardo pues es doble. No solo porque haya confiado en la Diputación para poder editar y difundir este libro, porque lo vamos a llevar a todas las escuelas, a todos los colegios, a todos los profesionales de la arquitectura, sino también porque nos ha regalado pues, un recorrido muy generoso por su trayectoria profesional y una etapa increíble para los que vivimos la arquitectura también con algo de pasión o de una manera diferente, pues nos ha calado. El haber podido leer este libro pues, ha sido un regalo que la verdad me ha hecho redescubrir etapas y estilos que a lo mejor pensaba que yo ya conocía, pero con una visión totalmente diferente a la que ahora nos has dado. Permítame que diga algo. Ella ha escrito el prólogo del libro. Bueno, he tenido el honor. Ha hecho un resumen fantástico. Entonces, bueno, pues yo de nuevo dar las gracias, Gerardo, por compartir tanto, por tu generosidad también al mostrarnos a todos esta parte de ti. Y este libro, sin duda, pues como he dicho antes, va a inspirar a mucha gente, a quienes empiezan, a quienes ya son profesionales también de la arquitectura, a cualquier que quiera entender un poquito más la arquitectura como algo, cómo influye o cómo se refleja en la sociedad en la que vivimos. Gerardo nace hace 95 años en Ceuta, donde estaba destinado su padre, que era militar. Como hijo de militar, pues fue trasladándose y pasó su infancia en Algeciras, luego en Menorca, donde le pilló la guerra civil. Cuando terminó la guerra civil, se trasladó con su familia a Córdoba y estudió aquí el bachillerato. Gerardo no tenía en la familia ni en el entorno ningún antecedente de arquitecto. Sin embargo, tenía mucha facilidad para el dibujo y tenía mucha facilidad para las matemáticas y optó por estudiar arquitectura. En aquellos años, que estamos hablando de principios de los años 50, solo había dos escuelas de arquitectura en España. Estaba la de Córdoba y estaba la de Córdoba, que más quisiéramos. Estaba la de Madrid y estaba la de Barcelona. Él optó por irse a Madrid. En aquella época había que cursar primero 2 cursos de ciencias, que eran preparatorios, más los 5 cursos de la propia escuela de arquitectura. Cuando Gerardo llega a la escuela se encuentra un ambiente académico absolutamente integrado por profesionales muy de corte historicista, muy clasicista. En esos años el país empieza a abrirse al exterior y empiezan a aparecer profesores que ya tienen
vinculación con los nuevos movimientos de arquitectura que se están desarrollando en Europa y que consiguen trasladar a los alumnos esa inquietud por el movimiento moderno que Gerardo, que es una persona con una curiosidad innata, descubre en ese momento. A Gerardo también le pasa algo en la carrera, que es que empieza a tener curiosidad por conocer cómo se ha pasado de una arquitectura clásica basada en los modelos renacentistas, neoclásicos, que había imperado durante siglos, qué pasa para que se transforme en el movimiento moderno y cómo ese movimiento moderno es aceptado o no en los distintos países. Esa inquietud que nace en la escuela durante su año universitario la ha mantenido durante toda su vida, ha ido recopilando información, la ha ido estructurando, ha ido conformando un relato desde su visión personal que al final se materializa en el libro que estamos hoy presentando y que es el fruto de toda esa curiosidad por esa evolución desde la arquitectura clásica a la arquitectura del movimiento moderno. Cuando Gerardo acaba los estudios universitarios en el 58, vuelve a Córdoba, donde estaba la familia, pero vuelve sin ningún plan definido de cómo va a orientar su carrera profesional. De una manera un tanto sin premeditar, se presenta un día en el estudio de Rafael de la Hoz Arderius, que en aquella época ya tenía 7 años de ejercicio profesional, que estaba ya designado como arquitecto provincial por la Diputación, pero que lo compatibilizaba con su magnífico estudio profesional. Y Gerardo se presenta allí, Rafael lo recibe estupendamente y le invita a incorporarse al estudio. Este encuentro entre Rafael de la Hoz y Gerardo pues marcará profundamente la trayectoria profesional de Gerardo Olivar en los siguientes 25 años. No es necesario recordar la trascendencia que tiene el estudio de Rafael de la Hoz en la arquitectura cordobesa de la segunda mitad del siglo pasado. Gerardo está trabajando con Rafael hasta el año 1984, en que Rafael de la Hoz es nombrado director general de arquitectura y traslada su estudio profesional y su residencia familiar a Madrid. En esos 26 años de colaboración en el estudio abordan un importantísimo número de proyectos de una indudable modernidad, muy señalada en un ambiente tan clásico como era el cordobés, y se enfrentan a proyectos de todo tipo y condición, desde bloques residenciales, casas unifamiliares, conjuntos de vivienda. Yo no voy a hacer aquí más que destacar algunas piezas. En conjuntos de vivienda, la urbanización Eurosol de Torremolinos, equipamientos públicos, la residencia del Colegio de Médicos de Sevilla o instalaciones fabriles como las fábricas de cerveza del Águila en Córdoba y en Madrid. En esta fase de colaboración con el estudio hay que destacar también los proyectos que hace para la Diputación de Córdoba. El primer proyecto es la recuperación de este edificio, del Palacio de la Merced, como sede de la Diputación, que hasta ese momento había estado en la calle Pedro López. Es una magnífica rehabilitación que se culmina más tarde con la ampliación al norte, que llega hasta el aparcamiento que tenemos ahora allí. Se hace también, por encargo de la Diputación, el Hospital Provincial, que es una magnífica joya de la arquitectura moderna, que fue vanguardista en su época y un ejemplo absolutamente paradigmático a nivel nacional. Era el mejor hospital que se había hecho hasta ese momento, con un funcionalismo que habían estado años estudiando
cómo funcionaba un hospital realmente y con una presencia urbana y una imagen realmente extraordinaria. Hacen también para la Diputación el Hospital Psiquiátrico de Alcolea, que como todos sabemos tuvo una corta vida porque enseguida se transformó el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. O los colegios mayores en el Parque Cruz Conde, la Colina de los Quemados, para la recién fundada Universidad de Córdoba. Hay que destacar también los que encarga la Caja Provincial de Ahorro, como es la intervención del Parque Figueroa, que constituye uno de los mejores conjuntos residenciales a nivel español en la segunda mitad del siglo XX. Muchos de estos proyectos se presentan al cliente o a la opinión pública mediante unas maravillosas perspectivas cónicas que elabora Gerardo, muchas de las cuales hemos podido ver en la exposición sobre la obra pública de Rafael de la Hoz, que ha tenido lugar recientemente aquí en el Palacio de la Merced. Rafael es director general de arquitectura, se traslada a Madrid y Gerardo se queda al frente del estudio de Córdoba. En un primer momento, algunos proyectos se elaboran a caballo entre los dos estudios, el de Madrid está naciente y el histórico de aquí de Córdoba. Ahí se hacen proyectos tan importantes como el edificio Castelar en la Castellana en Madrid, la ampliación del Ministerio de Marina, actual Museo Naval en el Paseo del Prado, también en Madrid, o el Centro Penitenciario para Jóvenes Preventivos en Alcalá Meco, que era una de las primeras aproximaciones a este tipo de tipología de penitenciaria. Gerardo, ya como responsable del estudio de Córdoba, inicia su trayectoria independiente y realiza muchas obras de una indudable importancia, la mayoría de ellas en Córdoba capital. Por su envergadura hay que destacar la reforma de las instalaciones de la antigua Universidad Laboral, que se transforman en el campus universitario de Rabanales, donde Gerardo no solo diseña el plan director de todo el conjunto, sino que rehabilita muchos de los edificios de allí y construye otros nuevos como el aulario. También para la universidad rehabilita la antigua Facultad de Veterinaria como sede del rectorado, una magnífica pieza de arquitectura cordobesa que yo creo que se dignifica con el nuevo uso que tiene ahora para la universidad. Levanta la nueva sede del Colegio de Abogados en la calle Morería, construye el centro comercial Zoco, una trayectoria que abarca todos los campos, no solo de la edificación, con estos ejemplos que hemos puesto, sino también de la actuación urbana, como es la reforma de la Plaza de las Tendillas, que aún hoy conserva gran parte de la fisonomía que le dio Gerardo Olivares cuando se transformó en su momento. Cuando Gerardo termina la obra de rehabilitación del rectorado, en el año 2012, pone fin a una trayectoria profesional de 55 años, de un trabajo fructífero, y a partir de ese momento gana tiempo para dedicarse a su familia, a sus amigos, a sus aficiones y a escribir libros como el que hoy presentamos. No me resisto a destacar tres cuestiones que me parecen muy relevantes del libro. La primera es el tema, es la historia de cómo la nueva arquitectura moderna es aceptada o rechazada en mayor o menor medida por la sociedad de la época en distintos países. Este es un debate precioso, yo creo que no muy investigado y que no solo se produce con la irrupción del movimiento moderno en el siglo XX, sino que se ha dado de una forma recurrente a lo largo de toda la historia de la arquitectura. Como ejemplo, yo citaría la pervivencia de la tradición gótica en los tiempos renacentistas, que en nuestra ciudad se materializa nítidamente en el debate de la obra de
de los Hernán Ruiz en la catedral. Hernán Ruiz el Viejo, que había proyectado ya magníficas obras en estilo renacentista, cuando interviene en el crucero nuevo de la catedral, vuelve al estilo gótico. Hernán Ruiz el Mozo, el joven, uno de los mejores arquitectos indudablemente del Renacimiento español, cuando tiene que construir las bóvedas nervadas góticas del presbiterio y el nuevo crucero, vuelve a construirlas como bóvedas nervadas de tradición renacentista. Es el mismo debate el que se produce en esa época que el que Gerardo recoge en su libro, en la irrupción de la arquitectura del movimiento moderno frente a la arquitectura más tradicional. La segunda cuestión que me gustaría destacar es que el libro no es solo una historia de la arquitectura moderna centrada en los autores más relevantes y en sus obras más trascendentes. Gerardo no solo nos relata lo que pasa, sino, que para mí es muy importante, por qué pasa. El libro, para los que lo conocéis, pone cada obra en su contexto social, económico, político, cultural, y eso explica muchos de los porqués de la obra, que creo que él hace además un análisis con una extraordinaria capacidad de síntesis, porque el libro es un libro breve y, sin embargo, con una objetividad incuestionable. Es difícil no asumir los planteamientos que él propone en su libro. Y por último, me gustaría reconocer que Gerardo se ha propuesto escribir un libro riguroso, pero accesible, que no esté destinado a especialistas, sino al público general, que sea ameno y fácil de lectura. Y creo que los que lo hemos leído debemos reconocer que este propósito lo ha conseguido. Es un libro que se hace muy agradable de leer, muy fácil de leer y muy ameno, que va desde contar anécdotas entre las grandes figuras de la arquitectura mundial a explicarte el porqué de los cambios de tecnologías y de materiales o de las intenciones políticas que había en cada momento con la arquitectura que se estaba desarrollando. Ayer, cuando vi al presidente del gobierno salir compungido, pidiendo perdón a los españoles y dando explicaciones de lo inexplicable, pensé que yo debía de hacer lo mismo, pero yo con más razones. Empezar pidiendo perdón por los fallos que voy a tener seguros en esta charla, porque la edad no perdona. Igual que el vicesecretario de nuestro presidente se convirtió en su enemigo, la edad se ha convertido también en mi enemigo. Entonces me ha parecido que aparentemente tenga unas condiciones bien físicas y tal, sin embargo veo mal, oigo mal, tengo mala memoria y un montón de cosas que efectivamente me dan un hándicap para que siempre que podáis perdonéis mis muchos errores que cometeré a lo largo de la esta. A cambio de todos los problemas que te vienen encima y todos los deterioros, ¿qué es lo que tiene de ventajosa la edad? La experiencia. Diréis, la experiencia, la madre de la ciencia, qué barbaridad. Por eso, cuando yo cojo el ordenador y intento hacer algo y no sé hacerlo, llamo a mi nieta de 12 años y ella me explica por la enésima vez cómo tengo que hacer las cosas. Y además me da un consejo. Me dice, abuelo, lo que tienes que hacer es todo lo que yo te digo, apuntarlo en un papelito y no estar llamándome continuamente. Y yo digo, sí, tienes razón, hija mía, le doy las gracias, le doy un beso y luego digo, si supieras tú que mi problema luego sería dónde dejar el papelito. Yo quiero empezar dándole las gracias a la Diputación de Córdoba, representada en este caso por la vicepresidenta Marta Siles, a la que conozco desde que se empezó ya a
significar lo de que y además yo creo que ella también influyó, que se iba a editar por la Diputación el libro. Y quiero también agradecérselo a los que han estado en la imprenta, Teleforo y Antonio Bautista, por el interés que han puesto en la edición. Lo han hecho de verdad, me llamaban o llamaban a Lourdes, mi colaboradora, para resolver algún problema. Y de paso, y hablando de mis colaboradoras, quiero darle las gracias también a mis dos colaboradoras, Lourdes Arroyo, arquitecta por la Universidad de Sevilla, y Susana Asbel, mi esposa, que es licenciada en Historia por la Universidad, por el Bennington College, ¿lo he dicho bien? Bennington College en Vermont. Las dos me han ayudado mucho, han revisado el texto, me han corregido cosas, me han sugerido aportaciones, sobre todo me han hecho ver la importancia que hoy la mujer tiene, la mujer arquitecta, como es Lourdes, tienen en la vida social, porque ellas han descubierto y han puesto al servicio de la profesión esa sensibilidad que distingue a las mujeres en cualquier actividad que tenga. Y eso es muy de agradecer, porque cuando yo empecé no había ni una sola mujer ni estudiando arquitectura ni ejerciendo la profesión de arquitecta. Y yo creo que cuando Rafael... Bueno, no, en mi época sí había una chica que luego se fue a Barcelona, que se llamaba Elena Regui, pero en la época de Rafael, que es 9 años anterior a la mía, no había ninguna mujer estudiando arquitectura. Yo no sé si en la época de Juan Cuenca, que está por aquí, había o no mujeres. Estoy esperando que conteste o no está. Está allí, una, dice que había. Una, ¿no? Una había. Bueno, pues eso es. De pronto abrieron las escuelas de Sevilla, las del norte de España, la de Valencia, la de Cádiz, y empezaron a aparecer pues muchos más arquitectos en general y sobre todo muchos más arquitectas. Mi relación con la Diputación, ya he empezado un poco a leer, mi relación con la Diputación de Córdoba siempre ha sido muy cercana, ya que empecé a ejercer la profesión, como ha dicho Joaquín, trabajando con Rafael de la Hoz, arquitecto provincial, una eminencia en la profesión y sin duda uno de los arquitectos que más han contribuido a la entrada en España de la arquitectura moderna. Como consecuencia de esta relación, he colaborado con él en muchos de los proyectos de la Diputación. Y estoy hablando de los años 60, 59, 60, 61, a partir de entonces. El otro día, la primera vez que me reuní con vosotros, me acuerdo que empecé a contaros cosas de la Diputación que no teníais ni idea. Y yo les dije, si queréis conocer algo de la Diputación, preguntarme. Porque en la Diputación ha habido muchas sorpresas. Por ejemplo, le prendieron fuego a la iglesia. Habían echado a uno de los empleados y cogió el trapo con gasolina y cuando estaban restaurando el retablo de la iglesia, que es una maravilla, ardió toda la iglesia y para detrás. Entonces la Diputación estuve recabando, que eso a lo mejor no lo sabe, estuvo recabando fotografías de todas las bodas, de todos los bautizos y de todos los acontecimientos que se habían celebrado en la iglesia para poder restaurar, ver, visualizar cómo había sido el antiguo retablo. Y hay un grupo de alumnos de la Escuela de Artes y Oficios, donde estaba una de mis hijas, pues empezaron a trabajar, habían perdido casi un año, pero aquello se quedó perfectamente. Mi relación, como he dicho, con la Diputación es muy cercana y como consecuencia de mi amistad con Rafael tuve una relación también con la Diputación. De ahí que el que la Diputación haya editado mi libro, pues tiene para mí un valor añadido inapreciable, vamos. Para completar esta referencia, Rafael, algo que ya ha apuntado Joaquín, que es que se celebra el centenario, este año, a finales del año pasado, se celebró el centenario de su nacimiento. Nació en 1927, exactamente. Y con ese, no, 24. Y con ese motivo
se ha celebrado aquí en el edificio una exposición muy interesante sobre planos, maquetas, perspectivas de toda su obra, mucho de la cual aparece también mi firma porque era la época en que yo colaboraba. Y ya llegó un momento en que Rafael dijo, oye, tú tienes que colaborar y tal. Y de hecho, me acuerdo que para la Diputación, ella no hablaba de su arquitecto, hablaba de sus arquitectos. Siempre acudían a Rafael como natural, pero si él no estaba me llamaban a mí. Y lo que le querían decir a él, que a veces no era muy agradable, me lo contaban a mí. En fin, todo por los amigos. El libro lo empecé en el año 2000. Es cierto que durante toda la carrera, incluso después, hasta el año nuevo, hasta el siglo nuevo, yo estuve interesado siempre en recopilar cosas referentes con la arquitectura moderna, con la arquitectura clásica y sobre todo, como yo había vivido en cierto modo el paso de la arquitectura clásica a la arquitectura moderna en la escuela, porque como bien decía Joaquín, habíamos empezado teniendo unos profesores muy clásicos, muy clasicistas, pues lo que nos enseñaban era todo lo que se refería a lo que nosotros llamamos la arquitectura clásica, el Renacimiento, el historicismo, el barroco, todo lo que... Y nada, muy poco hablaban de la arquitectura moderna, pero afortunadamente empezaron a entrar profesores, cuando ya se jubilaban, porque todos estos eran viejecitos de antes de la Guerra Civil, cuando ya se empezaron a jubilar, empezó a entrar gente nueva, incluso alumnos, incluso que habían sido alumnos de estos profesores, porque todos eran, como Rafael de Laos, posterior a la Guerra Civil. Y ya estos profesores, Saiz Oíza, Carvajal, gente de primera categoría, que luego todos ellos han trascendido su fama, pues ya era otra cosa totalmente distinta, porque esto en sus clases, aunque fuera, por ejemplo, Saiz Oíza nos daba clases de instalaciones, y sin embargo él siempre empezaba a hablarnos de arquitectura moderna. Él no hablaba en primer lugar, porque las instalaciones que había en la época del Renacimiento tampoco creo que fueron, pero él siempre, y las clases suyas eran las que nunca faltábamos, las clases Saiz Oíza y Rafael de Laos para mí han sido sin duda los dos arquitectos que más me han influido, pero vamos, con gran diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando cuando vengo a Córdoba, pues sigo tomando nota. Rafael me presenta un montón de arquitectos conocidos, que ya se me han olvidado los nombres, me acordaré de algunos, pero vamos, gente conocida, y yo hablaba con ellos y tomaba nota y tal y cual. Y todo eso lo iba echando en un cajón. Digo, bueno, esto algún día pues no se lo pondré en orden. A principios de siglo, la Universidad de Córdoba, con la que yo tenía bastante relación, porque, como ha dicho Joaquín, estaba haciendo la nueva universidad, el Campus Rabanales y tal, la Universidad de Córdoba estaba haciendo una especie de simposio en la que invitaban a profesionales para que hablasen, una cosa muy normal, pero vamos, tampoco demasiado interesante, de el cambio que había habido del siglo XIX, del siglo XX al siglo XXI en cada una de las profesiones. Y a mí me llamaron para que hablara precisamente de arquitectura. Aquello fue para mí una especie como de llamada de atención, diciendo, tú que ya estás cumpliendo muchos años, ya debes hacer algo con todos los papeles que tienes igual. Y eso me sirvió. Yo digo, oye, yo necesito un medio, pero hay papel para... Digo, sí, le expliqué un poco al que me había invitado. Digo, sí, porque es que quiero hacer una cosa que esté bien. Entonces yo en un mes pues, cogí toda la información que tenía, la puse en orden y efectivamente empecé a hablarles de lo que a mí me interesaba, que era un poco el cambio. Digo, ¿qué cambio ha habido del siglo XX al siglo XXI? En la arquitectura muy poco, si nos vamos al principio del siglo XX sí, pero si no, no. Y entonces lo que voy a hablar es de un tema que puede ser interesante, que es cómo pasamos, cómo se transforma la arquitectura clásica en la arquitectura moderna. También lo que habló de ello Joaquín. Yo me doy cuenta, pues cuando empiezo ya, doy la conferencia tenía muy poco interés porque ya había hecho un resumen, la gente que estaba allí le interesaba eso como si le hablaran de, bueno, no sé, de ingeniería espacial. Entonces, yo lo que sí hice fue ya seguir ordenando, esto fue en el 2002 me parece, y hasta el 2012, que fue cuando me jubilé, pues seguí ordenando las cosas pensando
que iba a empezar a escribir un libro sobre el tema. Y efectivamente, cuando llegó 2012, todas las notas que yo tenía, que ya eran muchas, pues empecé a escribir y tardé pues como 20 años en terminar el libro. Y ese es el libro que tenemos aquí encima de la mesa. Lo que quería decir es que este libro, además de plantearme el tema fundamental, que era la explicación del paso de la arquitectura clásica a la arquitectura moderna, el otro planteamiento que me hice, yo había leído muchos libros con motivo de esto, todos eran un rollo, aburridos, y entonces dije, fundamental, que sea serio, que sea riguroso, pero que sea menos, porque yo ya no quiero a los que lean mi libro, quiero hacerles pasar lo que yo he pasado viendo libros de estos escritos, sobre todo, la mayoría, los peores, por arquitectos pretenciosos, que no aportaban nada nuevo, con un lenguaje rebombante que no se podía, tenía que tener el diccionario al lado, y que parecían escritos para otros arquitectos, no para gente normal. Entonces yo quiero escribir, y lo digo aquí, quiero escribir un libro que lo pueda leer cualquier persona que esté interesado por un hecho histórico tan importante como es la arquitectura, histórico y tan cercano a nosotros. Y yo digo, nacemos, vivimos, trabajamos, estudiamos y nos morimos entre 4 paredes y un techo. Entonces el Homo sapiens y la mujer sapiens, que es más sapiens que el Homo, se dieron cuenta, una vez que abandonaron las cuevas que encontraban, las cuevas naturales que encontraban, pues se dedicaron a construirse sus propios refugios. Buscaban materiales, unos les servían, otros no, unos se estropeaban antes, otros duraban más, y así fue evolucionando. Y al final lo que estaba haciendo la gente normal es haciendo arquitectura, porque en el fondo eso es la arquitectura. Podrá ser más elaborada, menos elaborada, más detallada, más funcional o menos funcional, pero la arquitectura es eso, es buscar un refugio que funcione, que nos proteja, que estemos seguros, que estemos cómodos, tanto física como mentalmente, y que nos muramos dentro de esas 4 paredes y no tirados ahí en la cueva o como... Eso fue un poco la esencia de lo que quería que fuese el libro. Como valor añadido, diría que también influyó mucho y que en el fondo yo había vivido en la escuela un poco todo el trayecto que había pasado de la arquitectura clásica a la arquitectura moderna. Y entonces mi pregunta era, ¿cuál fue el momento crucial? Porque una cosa es... No, hubo un momento crucial, o sea que no es una evolución, no. Hubo un momento crucial que fue 2 revoluciones. La Revolución Francesa, en cuanto a la cosa social, y la Revolución Inglesa, en cuanto a la cosa industrial. Entonces empezaron a aparecer nuevos materiales, la sociedad cambió radicalmente. Con la Revolución Francesa ya el hombre empezó a ser más libre, más independiente y a exigir más cosas, porque si echamos cuenta atrás vemos que lo que se hacía en la arquitectura era solo para la iglesia, los curas y los políticos, ¿cómo se llama? La aristocracia. El pueblo llano se hacía sus casas en el pueblo, pero nada. Pero la arquitectura moderna realmente tardó mucho en llegar a los pueblos, cuando ya en Madrid, en Sevilla, en Sevilla menos, en Barcelona, en París y tal, ya se estaba haciendo arquitectura muy avanzada. ¿Qué pasó en España? Pues que en España, a pesar de haber una dictadura, pues los propios alumnos que se distinguían los de arquitectura por la obsesión que tenían por viajar, por salir al extranjero y volver ya con ideas nuevas, como volvió Rafael de Lao, como volvió Saiz Oiza, como volvió Carvajal, como volvieron tantos arquitectos, y empezaron a introducir poquito a poco, porque allí en aquella época todo había que hacerlo poquito a poco para no ofender a nadie. Entonces poquito a poco fue apareciendo una arquitectura nueva, como la que hacía Rafael y García de Paredes, que era otro de los grandes arquitectos del momento, y que trabajaron durante un tiempo juntos. Rafael me contaba que realmente en Córdoba él fue el que empezó haciendo las primeras cosas. Incluso hizo un chalet tan moderno como el de Canal,
Que lo hizo, ¿por qué? Pues porque Canal era una persona abierta, que había viajado, y los hijos pues eran más todavía. Entonces hizo un chale que en Córdoba no gustó, digan lo que digan, porque el problema no era solamente las autoridades o los académicos que se saltaban enseguida ofendidos por lo que se estaba haciendo. El problema era la gente, el pueblo, que no le gustaba la arquitectura moderna al principio. Y el mérito mayor que uno de los méritos grandes que yo le veo a Rafael de la Hoz era la mano izquierda que tenía, que luego yo la heredé, menos mano izquierda, pero heredé bastante de su paciencia para explicar al cliente las ventajas que tenía la nueva arquitectura. Le hablaba de un chalet y le empezaba a hablar de la división de los espacios, del aislamiento, de la orientación, de las buenas vistas, de no sé qué, la reducción de los pasillos, todo menos de la estética. Y los convencía de tal forma que cuando ya no se atrevían a decir, es que usted es tan moderno que podía ser un poco... No, ya se quedaban convencidos. Y eso era una cosa que a mí Y Rafael fue el primer arquitecto, yo creo, en Andalucía, que de verdad empezó a hacer arquitectura. Y desde luego en Córdoba lo fue. Y en Andalucía fue uno, si no el primero, uno de los primeros. Y luego ya, pues, él empezó a distinguir primero por su docencia, porque fue profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, y luego por su prestigio en el mundo, porque a Rafael de la Hoz lo hicieron presidente de la Unión Internacional de Arquitectos. Y de ahí vino el paso siguiente, fue presidente del Colegio Superior de Arquitectos y fue luego presidente de la Unión del Colegio Superior de Arquitectos, presidente de la Unión Internacional de Arquitectos y luego fue director general de la vivienda. O sea, Rafael tuvo una especie de... pero todo ganado a pulso.